Buenas noches. El día de hoy vamos a ver bases de datos. La base de datos son sistemas organizados que permiten almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. En el contexto de los negocios, la base de datos son fundamentales para soportar la toma de decisiones, mejora la eficiencia operativa y obtener una ventaja competitiva. Existen varios tipos de base de datos. Entre las más comunes se encuentran las bases de datos relacionales, que organizan la información en tablas interconectadas. La base de datos NoSQL, que son adecuadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados, y las bases de datos orientadas a objetos que almacenan datos en forma de objetos. Una base de datos es un sistema que permite almacenar, organizar y gestionar la información de forma estructurada para que pueda ser consultada y utilizada fácilmente en el contorno de los negocios. La base de datos son herramientas fundamentales para tomar decisiones, automatizar procesos y mejorar la eficiencia. Esta sirve, la base de datos sirve en una empresa para la gestión de inventarios, controlar existencias, entradas y salidas de productos. Clientes y ventas, registrar datos de clientes, historial de compras y referencias. Las finanzas es para llevar control de ingresos, egresos, facturación y reportes contables. Los recursos humanos es para guardar información de empleados, asistencia, nóminas y evaluaciones. La toma de decisiones es analizar datos para mejorar estrategias de ventas, marketing o producción. Una de las ventajas de usar una base de datos es el acceso rápido y fácil a la información, reducción de errores al automatizar procesos, mejorar la seguridad y confidencialidad de datos, permite generar reportes y estadísticas, facilita el trabajo en equipo al centralizar la información. La base de datos son esenciales en los negocios modernos, permiten manejar grandes volúmenes de información con eficiencia, apoyando la toma de decisiones, la organización interna y el crecimiento de la empresa. Es un entorno competitivo contar con una base de datos bien diseñada pues también es una ventaja estratégica clave. Componentes de una base de datos. La base de datos están compuestas por varios componentes esenciales. En primer lugar, tenemos los datos que son la información almacenada en la base de datos, como registros de clientes, transacciones, inventarios, entre otros. En los datos está la información almacenada en base de datos. En el esquema está estructura que define la organización de los datos. El DBMS, que es el sistema de gestión de base de datos, está, es el software que facilita la creación, gestión y manipulación de base de datos. El usuario son las personas que interactúan con la base de datos desde administrador hasta usuarios finales. Vemos que los componentes de una base de datos son los elementos esenciales que permiten su funcionamiento, organización y acceso eficiente a la información. Como vemos, los datos son la materia prima de la base de datos, pueden ser números, textos, fechas, imágenes, etcétera. Están organizados en tablas, filas y columnas en base de datos relacionales. La tabla es la estructura que almacena los datos en forma de filas. Cada una de estas filas contiene una entrada completa. Estas columnas representan un tipo de dato. Modelos de base de datos. El modelo relacional
que es la organización de datos en tablas con relación definidas entre ellas. El modelo NoSQL incluye base de datos documentales de clave-valor, de grafos y de columnas anchas. El modelo orientado a objetos almacena datos en forma de objetos similar a la programación orientada a objetos. Modelo jerárquico y de red, estructura más antiguas con datos organizados en jerarquías de redes. El diseño de base de datos. La normalización proceso de organizar los datos para reducir la redundancia y mejorarla. El diagrama de entidad-relación son las herramientas, es la herramienta visual para diseñar la estructura de la base de datos. Integridad de datos es la que asegura que los datos sean precisos y consistentes. La optimización de rendimientos son las estrategias para mejorar la eficiencia en la consulta y manipulación de datos. Los lenguajes de consulta. El SQL o estructura de Query Language es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales que permiten realizar diversas operaciones, desde la consulta de datos hasta la inserción, actualización y eliminación de registros. El lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales. Consultas básicas son el insert, delete y select. Consultas avanzadas es las funciones agregadas y el lenguaje de consulta son las herramientas específicas para base de datos. Administración de base de datos. Roles y responsabilidades de, de administrador de base de datos, la gestión, mantenimiento y seguridad. El backup y recuperación son las estrategias para proteger y recuperar datos. La seguridad de la base de datos son las medidas para proteger los datos contra acceso no autorizados y amenazas. La monitorización y optimización son las herramientas y técnicas para supervisar el rendimiento y optimizar las bases de datos. Administración de datos. La administración de base de datos es una función crítica que implica una serie de responsabilidades clave. Los administradores de base de datos son responsables de la gestión y el mantenimiento y la seguridad de las bases de datos. Tendencias actuales de base de datos. El Big Data, que es el manejo y análisis de grandes volúmenes de datos. El Cloud Databases es el almacenamiento y gestión de base de datos en la nube. El bases de datos distribuidas son las bases de datos repartidas en múltiples ubicaciones físicas. Tecnologías emergentes, inteligencia artificial, machine learning y blockchain en base de datos. Bueno,
Como vemos en esta diapositiva, en los componentes de una base de datos, vemos que la base de datos están compuestas por varios componentes esenciales. En primer lugar, tenemos los datos que son la información almacenada en la base de datos, como registros de clientes, transacciones, inventarios, entre otros. El esquema de la estructura que define cómo se organizan estos datos especificando las tablas, campos y relaciones entre ellos. El sistema de gestión de base de datos es el software que permite la creación, gestión y manipulación de la base de datos, facilitando tareas como la consulta, actualización y administración de datos. Finalmente, los usuarios son las personas que interactúan con la base de datos, incluyendo tanto a los administradores de la base de datos que se encarga de su mantenimiento y seguridad, como a los usuarios finales que acceden a los datos para realizar diversas tareas. En el modelo de base de datos, existen diferentes modelos de base de datos, como los que estábamos mencionando hace un momento, cada uno adecuado para distintos tipos de aplicaciones y necesidades de datos. El modelo relacional es el más común, organizando los datos en tablas en relaciones definidas entre ellas, lo que facilita la consulta y manipulación de datos utilizando Structured Query Language, que el modelo NoSQL es ideal para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y viene en varias formas, incluyendo bases de datos documentales, de clave valor, de grafos y de columnas anchas, cada una optimizada para diferentes tipos de datos y patrones de acceso. El modelo orientado a objetos almacena datos en forma de objetos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que utilizan programación orientada a objetos. Finalmente, los modelos jerárquicos y de red son estructuras más antiguas que organizan los datos en jerarquías o redes, y aunque son menos comunes hoy en día, aún se utilizan en ciertas aplicaciones específicas. El diseño de la base de datos es una etapa crucial que implica organizar los datos de manera eficiente y lógica. La normalización de un proceso que se utiliza para estructurar los datos de modo que se minimicen las redundancias y lo mejore la integridad de los datos. Los diagramas de entidad-relación son herramientas visuales que ayudan a diseñar la estructura de la base de datos, identificando entidades, atributos y las relaciones entre ellas. La integridad de los datos es otro aspecto fundamental, asegurando que los datos sean precisos, consistentes y confiables a lo largo del tiempo. Además, la optimización del rendimiento es crucial para mejorar la eficiencia en la consulta y manipulación de datos, utilizando técnicas como la indexación, la partición de tablas y la optimización de consultas. Un buen diseño de base de datos no solo mejora el rendimiento, sino que también facilita el mantenimiento y la escalabilidad a medida que crecen las necesidades de la empresa. El SQL o Structured Query Language es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Permite realizar diversas operaciones desde la consulta de datos hasta la inserción, actualización y eliminación de registros. La consulta básica incluye comandos como select para recuperar datos, insert para añadir nuevos registros, update para modificar datos existentes y delete para eliminar registros. Las consultas avanzadas permiten operaciones más complejas como going para combinar datos variables, tablas, subconsultas para realizar consultas dentro de otras consultas y funciones agregadas como sum, up y count para realizar cálculos sobre los datos. En el caso de base de datos existen lenguajes de consulta específicos adaptados a las características de cada tipo de base de datos como Mondays,
Query Language para bases de datos documentales y Gremlin para base de datos de grafos. Conocer y dominar estos lenguajes de consulta es esencial para aprovechar al máximo la capacidad de la base de datos. En la administración de base de datos es una función estricta que implica una serie de responsabilidades clave. Los administradores de base de datos, que es el DBA, son responsables de la gestión, el mantenimiento y la seguridad de la base de datos. Esto incluye realizar copias de seguridad, regularse y desarrollar estrategias de recuperación para proteger los datos contra pérdidas accidentales o fallos del sistema. La seguridad de la base de datos es solo aspecto vital que implica implementar medidas para proteger los datos contra accesos no autorizados, amenazando y ataques cibernéticos. Además, la DBA deben monitorear constantemente el rendimiento de las bases de datos utilizando herramientas y técnicas para identificar cuellos de botella, optimizar el rendimiento. Una administración efectiva de base de datos no solo garantiza la integridad y seguridad de los datos, sino que también asegura que la base de datos funcione de manera eficiente y confiable, apoyando las operaciones y decisiones empresariales. En el campo de la base de datos está constante evaluación y es importante estar al tanto de las tendencias actuales. El Big Data se refiere al manejo y análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados específicamente con tecnologías tradicionales. La base de datos en la nube están ganando popularidad, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y costos reducidos. Al almacenar y gestionar datos en la nube, la base de datos distribuida se reparten en múltiples ubicaciones físicas, mejorando la disponibilidad y la resiliencia. Además, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning y el blockchain están comenzando a integrarse en la base de datos, ofreciendo nuevas capacidades para el análisis de datos, la seguridad y la automatización. Estas tendencias están transformando la manera en que las empresas gestionan y utilizan los datos, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos. Las bases de datos tienen una amplia gama de aplicaciones prácticas en el mundo de los negocios. En el sector del e-commerce, la base de datos son esenciales para gestionar inventarios, transacciones y datos de clientes, proporcionando una visión integral de las operaciones y permitiendo una gestión eficiente de los recursos. En el sector financiero, la base de datos son utilizadas para el análisis de riesgos, la detección de fraudes y la gestión de inversiones, ofreciendo herramientas avanzadas para el análisis de grandes volúmenes de datos financieros. En marketing, las bases de datos permiten la segmentación de clientes, el análisis de comportamientos y la implementación de campañas personalizadas, mejorando la efectividad de las estrategias de marketing. Finalmente, logística y cadena de suministro, la base de datos son fundamentales para la optimización de rutas, el seguimiento de envíos y la gestión de inventarios, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos. Estos ejemplos demuestran cómo la base de datos pueden ser una herramienta poderosa para mejorar diversos aspectos en las operaciones empresariales. Como vemos, la base de datos son herramientas esenciales en los negocios modernos, ya que permite almacenar, organizar y acceder a grandes volúmenes de información de manera eficiente. Su uso facilita la toma de decisiones, mejora la gestión de clientes,
optimiza procesos y fortalece la competitividad de las empresas. Al elegir el modelo de base de datos adecuado como relacional, orientado a objetos o jerárquico, la organización puede adaptarse mejor a sus necesidades tecnológicas y operativas. En un entorno empresarial cada vez más digital, contar con una base de datos bien estructurada no solo es una ventaja, sino una necesidad para lograr el éxito y la innovación. Al igual que la base de datos la base de datos se ha convertido en un pilar fundamental en el funcionamiento de los negocios actuales. Gracias a ellas, las empresas pueden registrar, almacenar, procesar y analizar información clave para su operación diaria. Esto permite mejorar la eficiencia administrativa, personalizar la atención al cliente, gestionar inventarios, automatizar tareas, controlar ventas y mucho más. Además, con el crecimiento del comercio digital y la necesidad de tomar decisiones basadas en datos, las bases de datos permiten transformar grandes volúmenes de información en conocimientos valiosos, modelos modernos como NoSQL orientados a objetos que brindan mayor flexibilidad para manejar distintos tipos de datos, mientras que los modelos tradicionales como el relacional sigue siendo la base de muchas operaciones empresariales. En resumen, en una base de datos adecuada y con su correcta gestión, eh, no. Y con su correcta gestión, no solo optimiza recursos y procesos, sino que representa una ventaja competitiva real en un mercado donde la información es uno de los actos más valiosos. La base de datos tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en el mundo de los negocios. En el sector del e-commerce, la base de datos son esenciales para gestionar inventarios. En la era digital, la base de datos son mucho más que simples herramientas de almacenamiento. Son el corazón de la toma de decisiones empresariales. Cada interacción con un cliente, cada venta, cada movimiento de inventario genera datos que, si son gestionados correctamente, pueden transformarse en estrategias para crecer, innovar y competir. Los modelos de base de datos orientado a objetos jerárquicos de red ofrecen soluciones adaptadas a distintas necesidades empresariales, desde pequeñas empresas hasta corporativos que son internacionales. Contar con una base de datos bien estructurada permite optimizar procesos, reducir errores y mejorar la atención al cliente y anticiparse a las necesidades del mercado. Por lo tanto, la base de datos no solo es un recurso tecnológico, sino una herramienta estratégica. Las empresas que invierten en su correcta implementación y el análisis de sus datos estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Al igual que si una empresa no cuenta con una base de datos, enfrenta varios problemas que pueden afectar seriamente su eficiencia, organización y capacidad de crecimiento. Alguno de ellos es de la desorganización de la información, que puede ser que la información quede dispersa en hojas, cuadernos o múltiples archivos digitales sin control, lo que dificulta su acceso, seguimiento y actualización. La pérdida de datos importantes: al no tener un sistema de respaldo o almacenamiento seguro, se corre el riesgo
perder datos valiosos de clientes, ventas, inventarios o finanzas. La toma de decisiones poco informada, sin datos estructurados o confiables, las decisiones de base en suposiciones o intuiciones, lo cual puede llevar a errores estratégicos, tiempo y recursos desperdiciados, que esto busca la información manualmente que consume tiempo que podría usarse en tareas más productivas, además se duplican esfuerzos por falta de centralización. También está en la atención al cliente deficiente. Sin historial de clientes, no se puede dar un seguimiento adecuado, lo que afecta a la relación con ellos y disminuye la fidelidad. Dificultad para crecer o automatizar procesos. Esto es de la falta de base de datos, que impide implementar sistemas más avanzados como CRM o ERP o análisis de datos, lo que limita el crecimiento del negocio. El mayor riesgo de errores humanos es la manipulación manual de datos. Es propensa a errores, lo que puede afectar inventarios, inventarios, cobros, pagos o reportes financieros. Con esto podemos ver que no tener una base de datos pone el negocio en desventaja frente a la competencia. Hoy en día la información es poder y la base de datos son esenciales para manejar correctamente. Hoy más que nunca los datos son uno de los recursos más valiosos. Los datos son uno de los recursos más valiosos para cualquier empresa. A lo largo de esta clase vimos que las bases de datos permiten organizar, proteger y aprovechar esa información para mejorar procesos, tomar decisiones acertadas y brindar un mejor servicio. No contar con una base de datos representa quedarse atrás en un mundo empresarial que avanza rápidamente. En cambio, usar una base de datos bien estructurada abre las puertas a la eficiencia, la innovación y el crecimiento. Conocer los modelos, componentes y funciones de una base de datos no solo es útil en teoría, sino una herramienta clave que puede aplicar en cualquier área profesional. Al final, quien controla la información, esta lo controla las decisiones. Bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero tengan un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente clase.